A las 7:42 de la mañana del 7 de diciembre de 1941, el comandante Minoru Genda observaba desde la cubierta del portaaviones Akagi, a 230 millas al norte de Oahu, el regreso de la segunda oleada de aviones japoneses desde Pearl Harbor. A su alrededor, pilotos y tripulaciones celebraban eufóricos. Habían hundido 4 acorazados estadounidenses y dañado gravemente otros 4. El Arizona había explotado con tal fuerza que sus escombros llovieron sobre Ford Island. El Oklahoma había volcado completamente, atrapando más de 400 hombres en su interior. En total, 18 buques destruidos o inutilizados, 2.403 estadounidenses muertos. Japón había perdido solo 29 aviones de 353 lanzados, apenas el 8% de pérdidas. Por cualquier medida, era una victoria aplastante. Pero Genda no celebraba. A sus 37 años, era uno de los tácticos de aviación más brillantes de la Armada Imperial japonesa. Había pasado 11 meses diseñando cada aspecto de esta operación bajo las órdenes del almirante Isoroku Yamamoto. Los números en su cabeza contaban una historia diferente, una historia sobre matemáticas, barriles de petróleo y capacidad industrial. Una historia que significaba que Japón acababa de ganar una devastadora victoria táctica mientras garantizaba simultáneamente su derrota estratégica. El problema no eran los acorazados. Todos estaban obsesionados con los acorazados, esas fortalezas de acero ardiendo y hundiéndose en el puerto. Pero Genda sabía que los acorazados se estaban volviendo obsoletos. El futuro de la guerra naval pertenecía a los portaaviones y submarinos, no a plataformas lentas que podían ser destruidas por aviones que nunca podrían alcanzar. El problema real, el problema fatal, era lo que los aviones japoneses no habían atacado. 4,5 millones de barriles de combustible estaban almacenados en tanques sobre la superficie del lado este de la base naval de Pearl Harbor. 49 tanques cilíndricos masivos distribuidos en 3 instalaciones construidas durante décadas. El almirante Chester Nimitz declararía más tarde que todo ese combustible era vulnerable a balas calibre 50, no digamos bombas. Los tanques fueron construidos para eficiencia en tiempos de paz, no para seguridad en tiempos de guerra. Estaban sobre la superficie, visibles desde el aire, agrupados para minimizar distancias de tuberías. Los tanques eran extraordinariamente vulnerables. Sus paredes eran de lámina de acero delgada diseñada para contener líquido bajo presión atmosférica. Nada más. Una bomba perforante, incluso una bomba de 500 libras, rompería completamente un tanque. El combustible se derramaría y se incendiaría. El combustible no es tan volátil como la gasolina, pero arde intensa y persistentemente. Un tanque roto crearía un fuego masivo que ardería durante días o semanas. El calor de un tanque ardiendo sería lo suficientemente intenso para romper los tanques adyacentes, incluso sin impactos directos. El fuego se propagaría de tanque en tanque. Una vez que el primer tanque fuera perforado y ardiendo, todo el complejo de almacenamiento estaría condenado. Los 4,5 millones de barriles serían destruidos. La flota del Pacífico transportaba aproximadamente 760.000 barriles de combustible en sus buques cisterna y tanques de los barcos combinados. Eso era menos de una sexta parte del total almacenado en Pearl Harbor. En los primeros 9 días después del ataque, la flota consumió aproximadamente 750.000 barriles, realizando operaciones de búsqueda de los portaaviones japoneses y asegurando los accesos a Hawái. La flota había quemado casi toda su capacidad de combustible en poco más de una semana. Sin el almacenamiento en tierra de Pearl Harbor, la flota del Pacífico habría quedado completamente inmovilizada. Si esos tanques hubieran sido destruidos, las consecuencias habrían sido catastróficas. La flota del Pacífico de Estados Unidos habría sido obligada a abandonar Pearl Harbor como base avanzada. Cada barco habría tenido que retirarse a la costa oeste, a San Diego, San Francisco o Seattle, a más de 2.000 millas de distancia. Desde California, los barcos estadounidenses habrían necesitado el doble de combustible para alcanzar las zonas de guerra del Pacífico Occidental. El alcance operativo de cada buque de guerra estadounidense habría sido reducido a la mitad. La interferencia estadounidense con las conquistas japonesas en Filipinas, Malaya y las Indias Orientales holandesas habría sido imposible durante al menos 12 a 18 meses, posiblemente más.
Pero los aviones japoneses nunca atacaron los tanques de petróleo. Ni una sola bomba se lanzó sobre ellos. El plan de ataque no incluía las instalaciones de almacenamiento de combustible como objetivo prioritario. Los pilotos no habían sido informados sobre su importancia. Ningún armamento había sido asignado para su destrucción. Los bombarderos y aviones torpederos japoneses se enfocaron exclusivamente en acorazados, objetivos grandes y dramáticos que parecían estratégicamente importantes, pero en realidad se estaban volviendo rápidamente obsoletos. Esto no fue un accidente. Fue el resultado directo de cálculos fundamentales erróneos sobre la naturaleza de la guerra naval moderna, hechos meses antes, durante la fase de planificación. Cálculos erróneos sobre consumo de combustible, producción de petróleo, capacidad de buques cisterna y cuánto tiempo Japón podría sostener una guerra sin acceso a importaciones de petróleo estadounidense. Japón importaba el 90% de su petróleo. En tiempos de paz, Japón consumía aproximadamente 32 a 37 millones de barriles por año para todos los propósitos, militares y civiles combinados. El embargo petrolero estadounidense impuesto el 26 de julio de 1941 había cortado la fuente de suministro principal de Japón. Para septiembre de 1941, Japón tenía aproximadamente 50 millones de barriles en reservas estratégicas. La Armada Imperial, japonesa sola, estaba consumiendo aproximadamente 2.900 barriles por hora durante operaciones rutinarias de tiempos de paz. Eso se traducía en 25.4 millones de barriles por año solo para la Armada. Sin nuevas fuentes de petróleo, Japón se quedaría sin combustible para operaciones militares en algún momento de 1943. La planificación japonesa se basó en 3 suposiciones críticas. Cada suposición parecía razonable. Cada una estaba respaldada por precedente histórico, doctrina militar o análisis de inteligencia. Cada una resultó catastróficamente errónea. Primera suposición: la guerra sería corta. Los líderes japoneses creían que Estados Unidos negociaría un acuerdo después de 6 a 8 meses de combate. Los estadounidenses estaban acostumbrados a la comodidad, poco dispuestos a aceptar bajas pesadas. Después de derrotas iniciales, aceptarían un compromiso reconociendo el control japonés del sudeste asiático. Esta suposición significaba que los cálculos de consumo de combustible solo necesitaban considerar una campaña breve. La sostenibilidad a largo plazo no importaba. Segunda suposición: las operaciones navales japonesas seguirían la doctrina de batalla decisiva que había definido la estrategia desde la victoria de 1905 en Tsushima. La flota combinada permanecería principalmente en aguas territoriales, esperando que la flota del Pacífico estadounidense navegara hacia el oeste. Habría 1 o 2 enfrentamientos importantes de flotas, donde las fuerzas japonesas destruirían a la flota estadounidense en acciones de superficie climáticas. Esto significaba que la mayoría de los barcos japoneses pasarían la mayor parte de su tiempo anclados consumiendo combustible mínimo. El consumo de combustible sería predecible, manejable, relativamente bajo. Tercera suposición: capturar los campos petroleros de las Indias Orientales holandesas resolvería el problema de suministro de Japón permanentemente. Los campos petroleros en Borneo, Sumatra y Java producían 65 millones de barriles por año en 1940. Los planificadores japoneses estimaron el consumo militar en 35 a 40 millones de barriles anualmente. Capturar esos campos proporcionaría más que suficiente petróleo para satisfacer las necesidades de Japón indefinidamente. Basándose en estas suposiciones, los planificadores japoneses concluyeron que podían luchar y ganar. Las matemáticas parecían sólidas. La estrategia parecía viable. Pero cada suposición estaba equivocada. Y los errores matemáticos incorporados en esas suposiciones condenarían a Japón antes de que se disparara el primer tiro. La guerra no fue corta. Estados Unidos no negoció después de 6 meses. Los estadounidenses respondieron a Pearl Harbor no con derrotismo, sino con determinación furiosa. La declaración del presidente Franklin Roosevelt de que el 7 de diciembre viviría en la infamia unió al país. La capacidad industrial estadounidense se volcó a la producción de guerra total. El conflicto duraría 3 años y 8 meses, no 6 meses. Las operaciones navales japonesas
no siguieron el patrón de batalla decisiva. La Guerra del Pacífico se convirtió en algo completamente diferente de lo que los planificadores japoneses anticiparon. Involucró operaciones continuas a través de vastas distancias. Grupos de trabajo de portaaviones realizando incursiones en bases enemigas a miles de millas de casa. Submarinos operando en patrullas extendidas, cazando convoyes. Asaltos anfibios en islas dispersas que requerían fuerzas de escolta masivas. Destructores constantemente moviéndose entre bases, escoltando convoyes de suministro. Cada operación requería movimiento constante, maniobras constantes, consumo constante de combustible a tasas de intensidad de combate. Considere la escala de operaciones. Un solo destructor operando a 15 nudos de velocidad de crucero consumía aproximadamente 100 toneladas de combustible por día. Ese mismo destructor, realizando operaciones de alta velocidad a 25 a 30 nudos, consumía 300 a 400 toneladas por día. Las operaciones de combate nunca se realizaban a velocidad de crucero, se realizaban a velocidad máxima o casi máxima. Eso significaba tasas de consumo de combustible 3 a 4 veces más altas que las suposiciones de planificación en tiempos de paz. Los números reales contaban la historia. El consumo militar japonés en el año fiscal 1942, que iba de abril de 1942 a marzo de 1943, totalizó 41.79 millones de barriles. Las estimaciones de planificación habían asumido 35 a 40 millones de barriles. El consumo real estaba en el extremo alto de las estimaciones durante un año en que las operaciones importantes aún se estaban intensificando. El consumo del año fiscal 1943 alcanzó 43.99 millones de barriles. Las suposiciones de que el consumo de combustible sería manejable y predecible resultaron completamente erróneas. Capturar los campos petroleros de las Indias Orientales holandesas no resolvió el problema de suministro. Cuando las fuerzas japonesas barrieron Borneo, Sumatra y Java a principios de 1942, encontraron la infraestructura petrolera extensamente saboteada. Los defensores aliados, sabiendo que no podían mantener el territorio, habían destruido sistemáticamente tanta capacidad de producción como fue posible antes de retirarse o rendirse. Los ingenieros holandeses habían demolido instalaciones clave antes de que llegaran los japoneses. Volaron estaciones de bombeo con dinamita, destruyeron tanques de almacenamiento, prendieron fuego a pozos, creando incendios masivos que ardieron durante semanas. Vertieron concreto en los agujeros de perforación, dejando los pozos inoperables. Restaurar la producción requería técnicos capacitados que Japón no tenía en números suficientes. La mayor parte de los ingenieros petroleros holandeses y británicos habían sido evacuados antes de que llegaran las fuerzas japonesas. Aquellos que permanecieron y fueron capturados fueron encarcelados en lugar de puestos a trabajar. Japón tuvo que enviar ingenieros petroleros desde las islas principales para operar los campos capturados. Pero encontrar personas calificadas era difícil. El equipo era aún más problemático que el personal. El equipo de campo petrolero es especializado, pesado, difícil de transportar e imposible de improvisar. Japón necesitaba enviar equipo de reemplazo desde las islas principales. Pero el transporte mercante japonés ya estaba estirado al límite. Los mismos barcos que necesitaban transportar petróleo desde los campos capturados a Japón también necesitaban transportar equipo a esos campos. Pero nunca hubo suficientes barcos para hacer ambas cosas adecuadamente. La producción en los territorios capturados luchó por alcanzar los niveles de preguerra. En 1940, antes de la invasión japonesa, las Indias Orientales holandesas producían 65 millones de barriles. En 1942, después de la ocupación japonesa, la producción alcanzó solo 25.9 millones de barriles. Eso era menos del 40% de la producción de preguerra. El déficit de casi 40 millones de barriles representaba petróleo que no existía, que no podía ser capturado, que no podía ayudar a Japón a ganar la guerra. Este fue el tercer error catastrófico en la planificación japonesa. Los estrategas japoneses no habían calculado adecuadamente cuánta capacidad de transporte se requeriría para transportar petróleo desde el sudeste asiático hasta Japón, y más críticamente, cuán vulnerable sería ese transporte a la guerra submarina estadounidense. Los submarinos estadounidenses
operaban bajo una doctrina que apuntaba específicamente a la logística japonesa. Los buques cisterna eran objetivos prioritarios. Cada buque cisterna hundido representaba miles de barriles de petróleo que nunca llegarían a Japón. Los submarinos acechaban a lo largo de las rutas de los buques cisterna entre las Indias Orientales holandesas y Japón. Esperaban cerca de puntos de estrangulamiento. El estrecho de Luzón entre Filipinas y Formosa se convirtió en un terreno de matanza submarina. El impacto fue devastador. Cada buque cisterna hundido significaba menos petróleo transportado. Pero los efectos se extendían más allá de las simples pérdidas de tonelaje. Cada buque cisterna perdido significaba que los buques cisterna restantes tenían que hacer más viajes para transportar la misma cantidad de petróleo. Más viajes significaban más tiempo en el mar. Más tiempo en el mar significaba más exposición al ataque submarino. Creó una espiral de muerte donde cada pérdida hacía a los buques cisterna restantes más vulnerables. Para finales de 1942, la escasez de buques cisterna se había vuelto crítica. Las importaciones de petróleo japonesas comenzaron a declinar, no porque la producción en los territorios conquistados estuviera cayendo, sino porque el transporte para transportar ese petróleo estaba desapareciendo. El petróleo permanecía en tanques de almacenamiento en Borneo y Sumatra, sin barcos disponibles para moverlo. La campaña submarina había creado un punto de estrangulamiento de transporte que estranguló los suministros de petróleo japoneses. Para abril de 1942, solo 4 meses después de Pearl Harbor, la realidad matemática de la crisis de combustible de Japón se estaba volviendo innegable. Las reservas de petróleo japonesas habían caído de 50 millones de barriles en septiembre de 1941 a aproximadamente 38 millones de barriles. La caída de 12 millones de barriles en 7 meses representaba una tasa de consumo que excedía con creces las proyecciones de tiempos de paz. El almirante Yamamoto recibió informes detallados sobre la situación del combustible en mayo de 1942, mientras se preparaba para la operación contra Midway. Los números eran alarmantes. A las tasas de consumo actuales, incluso con suposiciones optimistas sobre la producción de petróleo en territorios capturados y viajes exitosos de buques cisterna, Japón agotaría sus reservas de petróleo en algún momento de 1943, posiblemente tan pronto como mediados de 1943, si el consumo permanecía en los niveles actuales o aumentaba aún más. Para mediados de 1943, las reservas de petróleo japonesas habían caído a aproximadamente 15 millones de barriles, menos de un tercio de los niveles de preguerra. Los submarinos estadounidenses habían devastado la flota de buques cisterna. Para finales de 1944, las importaciones de petróleo japonesas habían colapsado casi completamente. La mayoría de los buques cisterna habían sido hundidos. Muchos barcos permanecían anclados con tanques de combustible vacíos, incapaces de zarpar incluso cuando se les ordenaba. En agosto de 1945, cuando Japón se rindió, las reservas de petróleo estaban efectivamente agotadas. La flota combinada estaba inmovilizada. La mayoría de los buques de guerra principales habían sido hundidos, pero aquellos que sobrevivieron permanecían en puerto con tanques vacíos. Los campos petroleros en las Indias Orientales holandesas aún estaban produciendo, pero el petróleo permanecía en tanques de almacenamiento en Borneo porque no quedaban buques cisterna para transportarlo. El almirante Yamamoto había entendido esto desde el principio. El 7 de enero de 1941, antes de que la planificación para Pearl Harbor hubiera comenzado seriamente, Yamamoto escribió una carta al ministro de Marina. En esa carta, Yamamoto declaró claramente que Japón no podía ganar una guerra prolongada contra Estados Unidos. Si la guerra duraba más de 6 a 8 meses, Japón enfrentaría una derrota inevitable. Yamamoto nunca creyó que Pearl Harbor lograría realmente un resultado estratégico decisivo. Sabía que las matemáticas no apoyaban una victoria japonesa. En la mañana del 7 de diciembre, cuando el comandante Genda estaba en la cubierta de la Akagi, observando el regreso de la segunda oleada, entendía todo. Esto. Sabía que los tanques de combustible no habían sido atacados. Sabía que deberían haber sido atacados. Pero Genda también sabía algo más. Incluso si los tanques de combustible hubieran sido destruidos,
Incluso si Pearl Harbor hubiera sido dejado completamente inútil, incluso si la flota del Pacífico estadounidense hubiera sido obligada a retirarse a California, las matemáticas aún no funcionaban. Japón todavía no tenía suficiente petróleo para ganar. Destruir los tanques de combustible de Pearl Harbor habría retrasado las operaciones ofensivas estadounidenses, quizás de 6 a 12 meses, pero no habría cambiado el resultado. El resultado fue determinado por matemáticas que existían antes de que cayera la primera bomba. Japón necesitaba aproximadamente 40 millones de barriles de petróleo por año, mínimo, para sostener operaciones militares a la intensidad requerida para luchar contra Estados Unidos. Japón tenía acceso a aproximadamente 25 a 30 millones de barriles por año de todas las fuentes combinadas después de contabilizar las pérdidas de transporte. El déficit era de 10 a 15 millones de barriles por año. Ninguna cantidad de brillantez táctica, espíritu de lucha o entrenamiento superior podía superar un déficit de 10 a 15 millones de barriles por año. Las guerras industriales no pueden ser peleadas sin recursos industriales. Las operaciones navales no pueden sostenerse sin combustible, y la aritmética no puede ser deseada porque los números son políticamente inconvenientes. Ese fue el error fatal que condenó a Japón, no la decisión táctica de enfocarse en acorazados en lugar de tanques de combustible en Pearl Harbor. El error fatal fue ir a la guerra en primer lugar basándose en suposiciones sobre consumo de combustible, producción de petróleo y capacidad de buques cisterna que eran demostrablemente erróneas. La lección fundamental es simple pero profunda. Las guerras no se ganan solo con coraje, no se ganan con tácticas superiores o mejor entrenamiento. Se ganan con logística, con capacidad industrial, con recursos, con las matemáticas poco glamorosas de cuánto combustible tienes versus cuánto combustible necesitas. Japón necesitaba 40 millones de barriles por año. Japón tenía 25 millones de barriles por año. La guerra se perdió en esa aritmética. Todo lo demás, todas las batallas y todo el sacrificio, y toda la brillantez táctica, fue solo el desarrollo de la inevitabilidad matemática.